Una sucesión es el proceso mediante el cual los bienes se transmiten a sus herederos. Esta sucesión puede ser a título universal, que es cuando se sucede a un difunto en todos sus bienes, derechos, obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos por haber varios herederos, y a título singular, que es cuando existe un testamento. Las sucesiones se clasifican en sucesión legal y sucesión testamentaria. La sucesión legal es cuando el difunto no había regulado con disposiciones de última hora la suerte de sus bienes, y es la misma ley quien las fija, y quien de ellas se beneficia es llamado heredero ab intestato o heredero legal. Los suegros, las nueras, los yernos, la madrastra, el padrastro, el cuñado, los hermanastros, estas personas no pueden heredar. El heredero que dejó expirar el derecho de petición de herencia, es decir, que dejó pasar más de 10 años y no reclamó, tampoco puede heredar. Asimismo, quien ha incurrido en indignidad sucesoral de conformidad con el artículo 1025 del Código Civil colombiano. Un testamento es la forma mediante la cual una persona en vida estipula cómo quiere que sus bienes sean distribuidos al momento de su muerte. En Colombia esto está restringido, ya que él, por obligación, tiene que dejarle a sus herederos legítimos el 50% de sus bienes, y el otro 50% lo puede distribuir a quien él desee. Esto por lo general se tiene que hacer por escritura pública y ante notario. En Colombia hay unos órdenes sucesorales que estos toca respetarlos porque están estipulados en el Código Civil, que son los siguientes. En primer lugar están los descendientes, que son los hijos legítimos, no legítimos, extramatrimoniales, como sea, y ellos excluyen al resto de las personas. En segundo lugar, si no hubiesen hijos, serían los ascendientes, que en este caso son los padres y la cónyuge, y en este caso ellos entrarían a heredar por cabezas, que sería el 33% para cada uno. Si no existieran ni los hijos ni los padres, serían los colaterales, que en este caso son ¿quiénes? Los hermanos. Ellos entrarían a heredar junto con la cónyuge por partes iguales. 50% para la cónyuge, 50% para los hermanos. Si no existiera ninguno de estos, ya entrarían los sobrinos. En este caso, los sobrinos excluirían a la cónyuge y entrarían ellos a reemplazar a sus padres en el porcentaje que le correspondía a cada uno de estos dentro de la herencia. Si no existe ninguno de los anteriores, ni hijos, ni padres, ni cónyuge, ni hermanos, ni sobrinos, ya entraría el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a ser parte de esta herencia. Bueno, pues la herencia es una figura jurídica que se creó para darle un destino al patrimonio que deja una persona cuando fallece. El patrimonio es un conjunto de bienes que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Estos serán distribuidos en activos y pasivos para realizar la debida repartición de los bienes dejados por el causante. El trámite notarial se adelanta cuando existe un mutuo acuerdo entre las partes, esto es, entre los herederos, y termina siendo mucho más rápido y sin ningún tipo de conflicto. Pero de lo contrario, el trámite judicial se adelanta cuando alguno de los herederos no desea que se inicie el proceso de sucesión, o no hay un acuerdo sobre qué bienes van a ser parte de la masa sucesoral, o cómo se debe de hacer la repartición de esos bienes. En ese caso debemos de acudir ante un juez para poder dirimir el conflicto. ¿Se ha preguntado usted a quién le heredará sus bienes y activos? ¿Pretende hacerlo en vida? ¿Qué hacer en caso de tener la figura de heredero? Pues para analizar este panorama hemos querido invitar al doctor Fernando Salinas, es el rector de la Universidad Libre Seccional Bogotá. Doctor Salinas, además usted es experto en procesos de sucesión. Buenos días, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Salinas, creo que la primera pregunta estaría orientada a saber si en la actualidad, en el sistema legal de Colombia, en el sistema jurídico y judicial, existen las herramientas necesarias para solucionar esos conflictos que se dan en torno a procesos de sucesión, testamentos y herencias. Pues deberíamos decir que en principio no contamos con una herramienta que es muy buena dentro del proceso. Sería magnífica contemplarla como obligatoria
que sería la conciliación. La conciliación es una condición que se exige en algunos procesos, en algunos conflictos, por ejemplo, para declarar una unión marital, para un tema de divorcio, pero cuando los interesados necesitan tramitar una sucesión, no se ponen de acuerdo, porque si estuvieran de acuerdo lo harían por vía notarial, entonces necesariamente acuden ante un estrado judicial, ante un juez. Se les debería exigir que deben agotar la conciliación y sería una herramienta magnífica para evitar que esas sucesiones se tarden tanto tiempo y terminen en manos de pronto de terceros. Salinas, en la actualidad, ¿los ciudadanos conocen sus derechos, sus deberes en torno a estos procesos de sucesión? Yo pensaría que en términos generales sí. La ciudadanía sabe muy bien que, como lo escuchábamos hace un momento, hay unos órdenes sucesorales, que hay prioridad en primer lugar para los hijos, que después seguirán los ascendientes, etc. Sin embargo, creo que con la asesoría de un profesional del derecho, de un abogado, sería mucho mejor y alguien que pueda convocar, facilitar y sirva de amigable componedor, de un solucionador de conflictos, de intereses que justamente ahí podrían dificultar los avances en el tema sucesoral. Yo creo que ahí lo mejor es, a pesar de que las personas en términos generales conocen la ley sucesoral, deben asesorarse de un experto, un profesional del derecho. Rector, en la actualidad, ¿qué tantos conflictos al interior de las familias ha traído estos procesos de testamentos, de herencia y de sucesiones? Pues yo creo que muchos conflictos, porque cada vez hay menos procesos en notarías y cada vez hay más procesos de sucesión en los juzgados. Sin embargo, la nueva ley, como lo anotaba ahora un profesional, nos decía la ley 1934, que permite ya disponer de un 50% del patrimonio en el primer orden y en el segundo orden. Eso contribuye a que la gente acuda a una figura maravillosa que es el testamento, cuyas características y clases ya mirábamos hace un momento en el programa. El hecho de que una persona pueda disponer de su patrimonio libremente, un acto de voluntad, y que pueda disponer de casi la totalidad de sus bienes o de la totalidad según se trate, si tiene descendientes o ascendientes o no los tiene, entonces eso puede servir de muy buena herramienta para evitar conflictos y para que la voluntad de ese testador se respete y obviamente facilite las cosas. En ese orden de ideas, doctor Salinas, ¿cómo pueden mediar las partes dentro de estos procesos de sucesión para evitar estos conflictos? Debería ser muy sencillo, porque pues obviamente ahí confluyen una cantidad de intereses que podrían ser todos, deben remar para el mismo lado. Si por ejemplo nosotros tenemos una sucesión con un único bien y existen conflictos respecto al valor de ese bien, pues no tiene sentido dar esa pelea en el proceso de sucesión, porque ese común se va a adjudicar a todos en común y pro indiviso, el bien para los 5 hijos. La discusión será cuando decidan venderlo, porque ahí sí hay que dar ese conflicto de que vale más o que vale menos. Yo creo que aquí con la asesoría de un profesional se logran disminuir muchos conflictos y se pueden facilitar las cosas. La verdad, aquí no hay por qué pelear, porque si hay varios hijos, pues todos tienen el mismo derecho, porque así lo tiene establecido la ley. Si no hay hijos, pues entonces habrá que mirar cuáles son los ascendientes de grado más próximo. Si hay que mirar también que hay una cónyuge, que la ley le reconoce unos derechos. La ley ha establecido unas reglas. Simplemente, si los interesados respetan esas normas, yo creo que no hay por qué pensar en conflictos. Pues, doctor Fernando Salinas, rector de la Universidad Libre Seccional Bogotá, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este Bien Dateado. Para mí un placer, un gusto, gracias por la invitación. Feliz día para todos. A nuestros televidentes les contamos que la herencia es un mecanismo legal que le permite a los familiares gozar de esos bienes y activos de un poseedor. Pero si usted va a disfrutar o a gozar de una herencia, debe tener en cuenta los siguientes derechos. La herencia está compuesta de todo el patrimonio de una persona que falleció, activos, pasivos, todos sus derechos y obligaciones que se puedan transmitir. El heredero fundamentalmente, desde el momento en que fallece el causante, pues tiene un derecho a reclamar la herencia, que es sobre la universalidad patrimonial de quien fallece. Esto significa que el patrimonio lo debe asumir tanto en sus activos como en sus pasivos. Es decir, si recibe bienes,
pues tiene que pagar también las obligaciones que están a cargo o que estaban a cargo del difunto. De manera que en la sucesión siempre debe tenerse en cuenta esos dos aspectos fundamentales. Los herederos pueden aceptar o repudiar o incluso rechazar una herencia. Asimismo pueden vender o ceder los derechos que le corresponden a terceros o incluso a los mismos herederos. La herencia se puede perder por indignidad. La indignidad es una figura jurídica que busca, digamos, sancionar a las personas que no se han portado bien con la persona que deja los bienes. Como puede ser que haya atentado contra la vida, digamos, del causante, ¿sí? Que haya cometido homicidio, haya hablado, difamado mal de esa persona, no haya cumplido con su obligación alimentaria, porque muchas veces los hijos tienen obligaciones alimentarias con los padres y se presume que primero fallece el padre y luego fallecen los hijos. Si el hijo no cumple con esa obligación, pues es indigno y no tiene derecho a reclamar la herencia. Es fundamental que usted tenga claridad respecto al patrimonio del causante, respecto a lo que tenía esa persona, lo que debía, sus derechos y obligaciones, y sobre esa base comenzar a trabajar en el proceso de sucesión. La sucesión puede darse con testamento, o sea, se llama testada, o intestada. Cuando no hay un testamento de por medio, entonces deben aplicarse las normas del Código Civil que regulan la forma como se distribuye la herencia. Entonces, en este caso de que solo hay bienes muebles, lo usual es que las personas se ponen de acuerdo. Pero si no están de acuerdo, pues entonces acudirán ante un juez para determinar qué de los bienes enseres que tenía la persona fallecida le corresponde a cada cual. Cuando un bien está sujeto o hace parte de un proceso de sucesión, es importante decir que los herederos llamados en el testamento o por virtud de la ley pueden tener solamente la posesión legal o incluso la administración del predio. En cambio, está prohibido que puedan enajenar el bien o disponer de este. Un consejo importante: es fundamental que se pueda llegar a un común acuerdo con las partes que van a conformar este proceso sucesoral para dinamizarlo y agilizar todo lo que en él concierne. También, por supuesto, buscar asesoría de un abogado especialista en el tema que la acompañará desde el inicio hasta el final en todo su proceso de sucesiones.